Dice, estamos en el aire. Estamos en el aire y muy bien acompañados. Así es. Aquí está el profesor. Profesor, hay temas. Muchos Muchos temas. temas. Hay Temas. muchos temas. Yo creo que Adalberto es de rigor plantear el tema geopolítico internacional. Yo creo que eso tiene un impacto no solamente a nivel de la región, del país, sino también a nivel mundial. Porque esta zona es una zona que va a estar siempre con una... Si hay una mecha que puede ser encendida es en esa zona. Una zona Siempre hay también- tensión. hay Es en Medio Oriente. Medio Oriente. Sí. Y es una zona tanto por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, que están los estrechos de Hormuz, el estrecho Por ahí de pasan las Bab el Mandeb, mercancías. que hay un contacto importante con el comercio asiático. Hay que decir que el 40% del comercio asiático pasa por esa zona que va hacia Europa, pero también alrededor de un 20-25% del petróleo que transita, que se comercializa, sale de esa zona. Por lo tanto, en la medida que hay conflictos, eso tiene repercusiones importantes porque, en primer lugar, los precios de los combustibles se incrementan. ¿Ya comenzó a Y incrementarse? ya comenzó, pero también el costo de los fletes Ay, también se incrementa. Y eso ambos tienen grandes repercusiones, no solamente para los países que son netamente importadores de petróleo, como la República Dominicana, sino también para el resto de la economía mundial, porque este año se vislumbra que la economía tenga un mejor desempeño, tanto a nivel local como a nivel mundial y regional, que el año pasado. Pero siempre hemos dicho aquí que todas esas proyecciones están en función del entorno internacional, de cómo ese entorno se maneja. Entonces surgen conflictos que muchas veces son hasta fortuitos, no están en los modelos de proyecciones macroeconómicas. Y eso entonces te altera las políticas públicas internas. Por ejemplo, el petróleo en la República Dominicana, cuando uno observa el presupuesto y el panorama macroeconómico y el precio promedio en que se estimó, ronda los 81, casi $82. Sin embargo, el precio del petróleo anda por alrededor de $86, 86, 85. Estamos hablando de casi $5 por encima de lo estimado. ¿Qué ocurre? Que en el caso dominicano, por cada incremento de $1 en los precios del petróleo a nivel mundial, la factura petrolera se incrementa en $75 adicionales, 75 millones de dólares. Por lo tanto, Que es mucho dinero. que es mucho dinero. Y si es 5. Cuando uno ya por lo menos estamos pagando un sobreprecio de casi 400 millones de dólares adicionales de la factura petrolera. 400 millones Entonces, de dólares. todo eso no está en el presupuesto. Todo eso implica Un reajuste. un reajuste y muchas partidas, por ejemplo, a instituciones, se disminuyen muchas apropiaciones. Porque hay que sacar dinero Porque hay que para- sacar dinero para Qué eso. buscar. para comprar Eso implica que si tú, por ejemplo, los subsidios lo programaste este año en 45 mil millones, entonces tú tienes que disminuir otras partidas para entonces incrementar subsidios. De manera que todo eso, de una forma u otra, genera desajustes en el comportamiento y en la actividad económica. Eso es un tema que yo creo que va a estar siempre pendiente. Incluso hasta las mismas proyecciones de la tasa de inflación. Por ejemplo, los estudios indican que cuando se duplica el precio, el coste de los fletes, eso incrementa en 0.6% la inflación. Es decir, que si nosotros estamos tendiendo a una meta de inflación de un 4%, cualquier duplicación de los costos, básicamente de los fletes, eso casi te incrementa la inflación en un punto porcentual adicional. Entonces, todo eso de una forma u otra tiene impacto no solamente a nivel macro, Negativo. luego entonces vienen los impactos a nivel micro. Eso incrementa los precios de muchos bienes y servicios. Luego entonces viene Incluyendo los alimentos. Claro, incluyendo los Sí, alimentos. porque en el caso de los combustibles el gobierno tiene una política de subsidios, subsidio, que de fijación. en un contexto electoral eso no va a cambiar. No va a ocurrir. Pero con el caso de los alimentos ahí hay otra Hay cosa. Pero, y después de las elecciones. Bueno, es así. Eso es lo que estamos previendo. Ojalá que esta ¿Qué situación se mantenga
por lo menos en una pausa en baja intensidad, para que no cree situaciones posteriores. Pero esa es la realidad. Ayer el expresidente Leonel Fernández se refería al crecimiento y a la inflación. Dice, Claro. el crecimiento disminuye y la inflación aumenta. ¿Es verdad eso? Bueno, el año pasado, si observamos el comportamiento de la economía, la tasa de crecimiento fue 2.4. Ahora, ¿qué ocurre? También el año pasado hubo una tasa de inflación hacia la baja. Eso hay que decirlo, evidentemente. Si bien es cierto que los niveles de crecimiento fueron menos, pero también Bajó la inflación. Bajó la inflación. Y en el primer Promedio. trimestre de este año, Los niveles de inflación, bueno, el último y dato. el El crecimiento nivel de creció. crecimiento. Sí, creció y eso es normal. Cuando tú ya tienes controlada los niveles de inflación y además que hay un entorno internacional que te permite en cierta Sí, manera sí. Pero hay tener un alteración control. de eso, la tendencia es La hacia tendencia, el crecimiento de la economía, claro, y al hacia control de la y al inflación. control de la inflación. La inflación está Pero se promedio. mantendrá eso. Bueno, eso Depende mucho de claro, de eso es lo que estos estamos contextos. diciendo. Fíjate, el Banco Central el año pasado fue, desde mi punto de vista, utilizó una política monetaria muy restrictiva. Y eso todo, y ya lo hemos explicado, realmente influyó para un crecimiento mucho menor de la economía. Pero a costa de eso, los niveles de inflación lo mantuvo ya controlado por debajo incluso de la meta de inflación, la inflación promedio. Entonces, que eso era un objetivo. Y a partir de ahí, eso le da al Banco Central el contraste, una profesor, holgura para flexibilizar su política el monetaria. contraste de todo esto, y quisiera oír su Sí. explicación, lo vemos con el sector financiero. Claro. El sector financiero creció de manera fabulosa el año pasado, pese a todas esas restricciones que habían. Mira, ¿Qué pasó ahí? eso es una tendencia que no se dio el año pasado. Siempre en los últimos años hay una tendencia a que el sector financiero le vaya muy bien. Por varias razones. Es que cuando te colocan un recurso barato, te da una ventaja en el sentido que tú puedes tener un margen bastante importante. Por ejemplo, en la pandemia. La pandemia, el Banco Central le colocó recursos a la banca, un 3%. Y le dice, mira, no lo coloque, que no sobrepasen esos recursos de un 9%. ¿Cuánto era el margen? Un 6%. 6%. Entonces, eso es un margen bastante importante. Eso le da una capacidad para generar beneficios y eso ha ocurrido con el sector financiero. Esa es la realidad. Durante los últimos años, la política monetaria ha sido básicamente dominante y se ha utilizado la política monetaria en su gran mayoría para impulsar la economía. Y el sector financiero ha sido el mecanismo, obviamente, utilizado. Y el más beneficiado. Y el más beneficiado. Eso es así. Sencillamente, cuando te ponen recursos baratos y te dan un margen de intermediación. Pero aún sin que exista una mayor liberalización de esto, y sobre todo de la tasa de interés, lo cierto es que la gente sigue cogiendo prestado y sigue gastando. Se sigue endeudando. Pero hay otro elemento que preocupa, que es lo de la inflación. Ahora, los mercados están abarrotados de alimentos agropecuarios, productos agropecuarios. Sí, es cierto. Cosecha de primavera. Los gobiernos siempre se atribuyen el triunfo de eso. Pero la verdad es que tenemos mucho. Vi inclusive un aviso de la Asociación de Productores de Bananos. Sí, así es. Pidiéndole a INEPRE que intervenga para que les compre y vende barato. Los excedentes, esos son los excedentes porque el banano aquí se exporta. Claro. Sí. Mira, obviamente que muchos productos de ciclos cortos han disminuido y dependen mucho de las políticas de fomento que se den en determinadas situaciones. Por eso es que hay que mantener siempre como dicen, darle un tratamiento especial al sector agropecuario para que siempre exista ese ciclo, obviamente, y el Estado claramente tiene que intervenir en esos procesos. Pero hay que tomar en consideración que muchos de los insumos que en un momento determinado estuvieron muy caros, han bajado. Incluso cuando tú observas los índices de precio de las materias primas de la FAO, indica
que esos insumos han disminuido, lo cual el caso de los abonos, por ejemplo. El caso de los abonos, quizás, por ejemplo, un cultivo, un producto que todavía está alto, pero es por políticas básicamente de fijación de precios, es el caso del cultivo del arroz. Pero hay arroz en el mercado por pipa. No, pero obviamente los precios como son concertados, se quedan altos como una forma de favorecer al productor, en ese sentido. Pero siempre ha habido una producción importante de arroz que creo que sobrepasa los 14 millones de quintales. No, y estamos hablando y es verdad, para los ingresos de los dominicanos está alto. Claro. Pero el arroz en República Dominicana se vende más barato que en los Estados Unidos. Sí, claro, sí, así es. Ahora mismo. Ahora. Y incluso... No tenemos ni siquiera el temor de que vamos a importarlo porque allí... Incluso en estos momentos en los Estados Unidos, una unidad de huevo es mucho más cara que en la República Dominicana, así es. Entonces, evidentemente, porque en Estados Unidos... La verdad es que somos un país especial, porque el carne de cerdo, por ejemplo, después de una peste, sí, como la fiebre porcina. La fiebre porcina africana. Y uno habla de que no ha faltado carne, que hay una oferta de carne. No, yo creo que el éxito del sector agropecuario, y eso es importante, ¿no? Yo creo que siempre se le ha dado un trato especial y ha respondido. Y eso ha permitido que cubran el 80-85% de la demanda de alimentos del país. Eso Además, ese es un sector, tal vez uno de los que más se ha aprovechado de la tecnología, del avance de la tecnología. Porque ya hoy en día no se hará con bueyes. No, yo creo que en ningún lugar hay recolectores. La producción agrícola es más intensiva en capital que en trabajo. Entonces, es un sector que se ha tecnificado y hay que tomar en consideración incluso que la superficie agropecuaria se ha reducido porque hay muchas tierras de alta vocación agrícola que se han dedicado a planes a viviendas. Se habla de eso, urbanidad. Urbanidad. Entonces, a pesar de eso, yo creo que ha habido también una mejora en la productividad en el sector. Increíblemente. Lo malo de todo esto, profesor, es que a los que no tienen cuarto en el campo, o salen del campo, o se mueren casi de hambre, porque para ellos no hay política. Bueno, pero de eso vamos a tener que hablar en la próxima. Tú sabes que el campo a nivel mundial también está sufriendo todo un proceso de envejecimiento conjuntamente con los jóvenes que se han ido. Totalmente. Damas y caballeros, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias. Ustedes siempre. Mañana aquí de nuevo, para que sigamos hablando de los acontecimientos trascendentales que ocurren en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hasta mañana.